Yo soy de la idea que las pláticas divulgativas tienen que hacerse con discusión. Entonces les voy a hacer preguntas para un poco ir tasando un poco la cosa. Y en especial, en este tema en particular lo escogí porque es un tema un poco polémico y un poco crítico, pero lo que me interesa básicamente es que puedan un poco abrir la visión que tienen de la ciencia en general. Bueno, como dice el título aquí, nos vamos a preguntar si la ciencia es realmente objetiva y racional. Esta pregunta en particular se solapa en muchas áreas realmente. Entonces, no es solo ciencia, sino también es filosofía, sociología, historia, hasta teología, como les mostraré. Pero son esas como están dentro de las grandes preguntas. Los gringos le llaman las big questions. Entonces, son importantes planteárselas porque a veces uno como científico, pues sí, uno está absorbido por el trabajo técnico, resolver ecuaciones, escribir código, pero una cuestión realmente fundamental en la ciencia es que uno sitúe la actividad científica dentro de un esquema más global, porque al final vivimos en sociedad, vivimos en cultura, y la ciencia pues tiene un rol ahí. O sea, no se trata de que seamos como ratitas de laboratorio en nuestro cubículo o en nuestra oficina, sino situarnos a nosotros mismos en contexto, en sociedad. Y también para un poco también después persuadir a las personas y decir, bueno, ¿por qué hacer ciencia es importante? ¿Por qué hacer ciencia no es algo que está descolocado en la sociedad? Entonces, este tipo de preguntas nos lleva a eso, ¿ok? Bueno, como veremos también, esa pregunta trae implícita algunas suposiciones. Primero, ¿qué entendemos por ciencia? ¿Qué entendemos por objetividad? ¿Y qué entendemos por racionalidad? También son cosas que incluso entre los mismos científicos lo damos por sentado, pero a veces en muchos casos ni siquiera lo tenemos claro. Entonces ahorita espero mostrarles por qué es el caso. Bueno, voy a empezar con una pregunta. Me gustaría que alguno de ustedes, si se anima a responder, el método científico. ¿Cómo lo entendemos? Grosso modo. ¿Alguien se anima? Adelante, sí, mira. ¿Sí? Adelante. Observación, hipótesis, Okay. Experimentación, Okay. Teoría o comprobación, no me acuerdo cuál es el último. Okay. Pero bueno, para llegar al final contrastar la teoría con la observación y aceptar o rechazar. Eso mismo. Ok. ¿Alguien más? Como menciona él, ¿Sí? es una serie de pasos para llegar a una respuesta mediante investigación lo más neutral posible. Neutral posible. Es un buen punto, ahorita lo vamos a tocar. Bien. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? ¿Aquí? Yo diría que no hay algo tal como el método científico, sino que, porque cada disciplina o cada ciencia es distinta, entonces Ok. se hablar de metodologías, ¿no? Ya. Métodos. Ok. Pero algo así como el método científico, no sé. Ya, ok, bien, buena respuesta. Ok. ¿Puedo? Sí, sí, después que Alejandro. Sí. tenía un autor que Gerardo Herrera Corral seguro lo conoce, que planteaba que la medicina cuando se hizo, o la química cuando se hizo científica fue cuando implementaron probabilidad y estadística. Ok. Y como dice el compañero, ¿no? Por ejemplo, los paleontólogos no tienen manera de comprobar Claro. dinosaurios, entre comillas, pues, pero sí complementan. Sí, la palabra técnica sería como retrodicciones en vez de predicciones. O sea, predecir lo que encontrarás, por ejemplo, en el registro fósil. Algo así. Pero bueno, se relaciona un poco así. Y también los astrónomos no podemos experimentar prácticamente, ¿no? Claro. O sea, ahí como que esa, en la parte de experimentación nos quedamos como chiflando una loma. Tenemos que más bien volver a observar en lugar de experimentar. Claro. Es como lo que sucede en cosmología, que tienen teorías, predicen, pero realmente, es lo que digo, o sea, hacer retrodicción, o sea, predicen cómo el universo tiene que ser actualmente, dada con ciertas condiciones al inicio. Ok, bueno, aquí se han mezclado varias respuestas. Bueno, salvo la respuesta que tú dices, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, salvo la respuesta que dio Santiago, las demás como que están en la misma línea, que es algo así el método científico, digamos grosso modo, como así una sucesión de etapas. Entonces, es lo que a uno le enseñan incluso desde la prepa, o sea, observación, preguntarse, hacerse preguntas, investigar, formular una hipótesis, experimentar, testear esa hipótesis, llegar a conclusiones y reportar. Obviamente que ese testeo de hipótesis se hace
O sea, al principio sería con los datos observacionales. Ahora la pregunta crítica que quiero plantearles. ¿Es correcto este entendimiento? ¿Sí? ¿Correcto en qué sentido? Que el método científico efectivamente es así. Una aproximación, puede ser. Ok. La mejor que tenemos hasta el momento. Ok. Funciona y, o sea, si funciona, entonces sirve. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo también comparto eso, ¿no? De que mientras funciona hasta que no se demuestre lo contrario. Ok. Yo diría que es como lo ideal, ¿no? Ok. O sea, que lo ideal que en la práctica a veces no se cumple. Pero... Ah, ok. Si se permite regresar a alguno de esos pasos y retomarlos, claro, podría decirse que es válido. Ok. ¿Alguien que estaba atrás, doctor? Yo digo que también es un ideal, ¿no? Pero no realmente se aplica a todos, porque no todo puede ser observable en primer lugar. Algo que tú tengas una hipótesis no necesariamente sería observable. Bueno, podría relacionarse con la respuesta de Santiago, que va a depender un poco de la disciplina. Ok. Bueno, para problematizar esto les voy a decir que este método es incorrecto. No funciona así la ciencia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Realmente, bueno, la respuesta de Santiago se aproxima un poco a la problemática de fondo. Primero, tenemos muchas disciplinas. O sea, pensar que el método en las ciencias físicas, por ejemplo, experimentales, es el mismo que en sociología, por ejemplo, que en historia, o que en la medicina o en la investigación forense, por ejemplo, el mismo, pues no lo es. ¿Ok? Y quiero plantearle aquí preguntas, por ejemplo, cuando uno testea una hipótesis. Les pongo un caso muy puntual de ciencia actual, por ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, hoy en un problema, por ejemplo, de la astronomía, que es la constante de Hubble, por ejemplo? Que se está encontrando mucha discrepancia y muchos modelos cosmológicos están teniendo problemas para predecir eso. Como hay problemas ahí, ¿rechazamos el modelo estándar de cosmología? Pues no lo rechazamos. Lo que hacemos es, bueno, tratamos un poco de reajustar el modelo para explicar mejor esa observación. Y ya si la cuestión se sigue acumulando, digamos, ahí ya nos podríamos llegar a plantear, ok, ya, o sea, de fondo hay algo importante en el modelo estándar que no lo estamos entendiendo bien. Pero a lo que voy, hay matices ahí. Otra cosa, por ejemplo, en esta etapa de acá, observar y cuestionar. Eso alude al método inductivo. Que eso, bueno, desde el tiempo de la ciencia victoriana, cuando tenían, por ejemplo, digamos, los científicos que eran aristócratas en ese tiempo, que observaban la naturaleza, se dedicaban a categorizar, por ejemplo, las plantas, y decían, ok, yo hago observación, y luego en base a esas observaciones induzco ciertas como propiedades generales del sistema. Okay. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, como cuando inició la relatividad de Einstein? Einstein no la formuló por inducción, Einstein la formuló con experimentos pensados, que es una cuestión revolucionaria en su momento. Eso no es inducción, es partir de experimentos pensados, hipotetizar ciertas cosas en base a esos experimentos pensados y luego ir al testeo. Entonces, esos son casos históricos que todos los conocemos, pero a veces no asimilamos bien el proceso propiamente tal involucrado en la generación de las teorías científicas, si quieren verlo así. Pero bueno, aquí podríamos seguir hablando varios puntos ahí en el cual no encajan con la historia de la ciencia ni la epistemología. ¿Okay? Para esto les voy a proponer esta metáfora. La basé en gran parte, aunque no totalmente, en una idea propuesta por esta epistemóloga, Susan Haack, estadounidense, en el cual entiende la ciencia como construir un puzzle. ¿Por qué? Digamos, no me ciño totalmente, digamos, a la idea de Haack, porque ella plantea un puzzle pensando en un crucigrama. Estas como crucigramas que uno antiguo, bueno, no sé si ahora en los periódicos uno va poniendo letras, las va cruzando y va completándolo. Yo cuando leí puzzle asimilé un rompecabezas, que también se le llama puzzle, pero al final tiene muy sentido porque, digamos, las operaciones, si quieren verlo así, de construcción del conocimiento en esos dos ejemplos, pues son muy similares. ¿Ok? Entonces, piensen en esto. Piensen que ustedes llegan en una mesa y hay un puzzle, un rompecabezas que está medio armado. Primero, ustedes llegan ahí, como ya está medio armado, no pueden saber cómo se inició. No saben ustedes cómo ese puzzle
O sea, ¿cuáles fueron los pasos consecutivos para llegar a ese puzzle tal como está? Obviamente que hubieron pasos consecutivos, pero ustedes no saben, por ejemplo, que a lo mejor hubieron varias personas armándolo al mismo tiempo, no sé, dos, tres personas, y lo fueron armando y ustedes llegaron ahí y ya lo vieron. Ese es el primer punto de partida. Y piénsenlo bien, cuando uno hace ciencia, uno no llega a generar las teorías desde cero. Uno llega y ya hay ciertos marcos, ya sea totalmente establecido, medianamente establecido, o todavía no tan establecido, pero ya hay trabajo previo. Entonces, piénsenlo de esa forma. Otro punto importante es el siguiente. Ustedes, ¿hay una metodología realmente para armar un puzzle? ¿Sí? ¿Quién? A ver. Bueno, siempre empiezas con las orillas, así, las esquinas. Ok, sí, pero diríamos que esa es como la metodología única o es su preferencia, digamos. Ah. Sí, es su preferencia, bien. Pero está bien, o sea, eso puede dar resultado, es válido. Otra persona podría decir, bueno, a lo mejor yo empiezo tratando de asimilar un poco cuáles son las figuras que ocupan como más bloques, o las que tienen menos bloques con más detalle, y ya esas voy juntándolas, por ejemplo. Y así, hay muchas formas de, digamos, de enfrentarse al problema de armar un puzzle, ¿ok? Entonces, de ahí podemos ver que hay distintos caminos para armar el puzzle, ¿ok? Otro punto importante también es cómo uno espera resolver ese puzzle. Les pongo la situación. Por ejemplo, tienen un rompecabezas que ya está casi por armarse. Tienen, por ejemplo, algunas partes de aquí, acá. Y dicen, a ver, supongamos que ustedes no tienen una imagen de la caja, por ejemplo, que dice cuál es el paisaje final que van a encontrar. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Pues empiezan a imaginar cosas. Ven y dicen, bueno, podría ser a lo mejor un río, ahí hay un puente, o a lo mejor nomás es un parque dentro de una ciudad, porque aquí veo algo que se parece como un edificio, etc. Uno como que se anticipa, uno genera imágenes mentales para anticiparse a eso. Entonces, a lo que voy es que ese proceso es complicado, y de hecho desde un punto de vista como más filosófico uno lo puede armar en función de dos puntos, dos momentos le podemos llamar. No tiene mucho que ver con momentos de física, sino más bien momentos de evento, pues sí, evento en el tiempo, que es primero indagación, que podríamos llamarle como un momento inquisitivo, en el cual uno empieza a ver qué camino tomar para resolver ese puzzle, qué camino seguir, y la anticipación, es lo que les digo, anticiparse mentalmente cuál es esa imagen general del puzzle, ¿ok? Entonces, la ciencia pareciera que funciona así. No es una respuesta digamos, totalmente concluyente, pero parece que funciona así. ¿Por qué? Primero, atendiendo a lo que aquí decía su compañero, hay distintas ciencias. Entonces no podemos establecer como un método único de partida. Otra cosa que es difícil establecer un método algorítmico en pasos secuenciales. Hago esto, hago esto, hago esto. No se puede, porque hay distintos caminos posibles. Tal como en el puzzle uno puede ir armando de distintos lados, la ciencia es lo mismo. Uno no puede ir haciendo, digamos, por así decirlo, con un procedimiento algorítmico lógico. De hecho, las ciencias naturales, por ejemplo, no son lógicas en ese sentido. Hay muchos instantes en la construcción de teoría científica en donde la lógica se acaba y ya tú tienes que recurrir a cuestiones como más humanas. El buen juicio, anticiparte, pensar, como lo hizo Einstein, por ejemplo, experimentos mentales, pensar las implicaciones que tendrían ciertas suposiciones, etc. Entonces hay mucha heurística ahí, ¿ok? Y hay otra cosa aquí que yo no lo he mencionado, porque aquí, bueno, digo, el puzzle de la ciencia para una realidad compleja. En esta metáfora del puzzle, la realidad obviamente sería la imagen del rompecabezas ya armado totalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el puzzle no es una imagen, por así decirlo, como una imagen de un cuadro impresionista donde todo está bien claro, como algo muy cotidiano, un paisaje, sino es algo más abstracto, un cuadro de Picasso, por ejemplo, hecho rompecabezas? Pues sería más complicado de armar. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que se acerca más a lo que hoy vemos en la naturaleza. La naturaleza es compleja, partiendo desde paradigmas como la física cuántica, en el cual hay cosas muy raras a la luz del pensamiento de la física clásica, del periodo de Newton, no sé. Hay cosas raras. Entonces, digamos, un método científico, digamos, de por sí tiene que estar a la altura para poder indagar en esa realidad compleja.
y eso, digamos, no se reduce digamos, a esa imagen que nos enseñan. Yo digo, está bien esa imagen enseñarla, digamos, a los niños de prepa, cosas así, pero ya, en especial quienes trabajamos en ciencia, tenemos que ser muy conscientes que la ciencia no funciona así. Y hay que, digamos, un poco acercarse a esto. Este es un problema que no tiene una resolución única, y como veremos más adelante, es un problema complicado que incluso podría uno llegar a pensar que no hay método científico, como piensan, por ejemplo, algunos filósofos que le llaman anarquistas epistemológicos, como siempre se me olvida de nombrar su apellido, Feyerabend, por ejemplo. O incluso Thomas Kuhn, con su paradigma científico, él contribuyó a ir eliminando un poco las construcciones racionales dentro de la teoría científica, porque lo veía todo en perspectiva histórica. Pero bueno, esto es una breve introducción para adentrarnos a la complejidad del problema de la objetividad y la racionalidad de la ciencia, que no es, digamos, algo tan sencillo, digamos, como a veces se presenta. Vamos a hacer un poquito aquí de un poquito perspectiva histórica para entender un poco cómo llegamos, digamos, a esa problematización actual de la objetividad y la racionalidad en la ciencia. Tenemos que partir, por lo menos, desde el tiempo de la revolución copernicana. En términos históricos, sociológicos, se le llama modernidad, ¿ok? No es que la ciencia haya partido ahí, realmente la ciencia tiene antecedentes desde la Edad Media, incluso del tiempo de los griegos. Pues, ya es bien sabido en el ámbito de la historia que cuando a veces le llaman la Edad Oscura y la Edad Media, pues eso es totalmente falso, porque en la Edad Media sí habían avances que sentaron las bases para la revolución copernicana. Basta con que ustedes lean textos históricos de Galileo, por ejemplo, o digamos los primeros científicos, Newton, para que vean las bases en las cuales ellos tuvieron para, digamos, seguir avanzando en el conocimiento, la filosofía natural que se le llama hace entonces. Pero bueno, el impacto de la modernidad hasta ahora se siente, ¿ok? Pero tenemos que entender qué es la modernidad, qué me entiendo por modernidad. Esto en el ámbito de la ciencia exacta como que no se asimila mucho, pero sí en el ámbito de la sociología, las ciencias sociales, la historia, sí se entiende bastante bien. Entonces, es un tema complicado, pero aquí lo resumo en 3 puntos. Primero, que la modernidad inicia, bueno, con la revolución copernicana, pero digamos, el impacto no fue meramente científico en el sentido de las teorías científicas, sino también que involucró todo un cambio de cultura, un cambio de pensamiento en las personas. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, una primera idea que se tenía, que la ciencia tecnológica, porque obviamente se pensaba la ciencia con aplicaciones, por así decirlo, la legitimización de la ciencia en ese entonces estaba muy enraigado digamos, a un proyecto cultural, como lo decía Francis Bacon, digamos, vamos a hacer ciencia para el alivio y la mejora de las condiciones del hombre, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, de ahí que surgió también todo el proceso que le siguió con la revolución industrial, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, bueno, le vamos a llamar ciencia tecnológica. Entonces, la ciencia tecnológica era vista como objetiva y rigurosa para estudiar el mundo. ¿Ok? Ese es un punto. Otro punto importante es que hubo una emancipación humana, literalmente. El ser humano se consideró a sí mismo como autónomo y con capacidad de ejercer su razón crítica. ¿Okay? ¿Qué significaba eso? Básicamente, es como la huida de la autoridad, si quieren verlo así. En ese entonces, las creencias religiosas estaban muy impregnadas en la sociedad. Entonces, fue como lo más inmediato en el cual el hombre empezó a separarse. No, yo ya no necesito que a mí me digan lo que tengo que hacer. Yo, con mi razón, de forma totalmente autónoma, puedo entender el mundo. Entonces, está el mundo frente a mí y yo lo estudio. Era algo que antes era revolucionario en su momento, antes no se tenía esa idea. ¿Okay? Son cosas que a lo mejor ahora podemos dar por sentadas, pero son cambios culturales. ¿Okay? Y el tercer punto, y esto ya se hizo más fuerte en el tiempo de la Ilustración, en el siglo XVIII aproximadamente, con eventos como, por ejemplo, la Revolución Francesa y todo eso, que la progresión, que se entendía, desde la modernidad se entendía la historia como una progresión lineal y ascendente, mucho optimismo. Decía, ok, tenemos un método científico que nos está dando muchos beneficios, entonces esto va a ayudar va a ayudar para que nuestras sociedades prosperen y van a estar siempre creciendo. Entonces era una cuestión
por así decirlo, un optimismo muy fuerte en torno al nuevo método científico que se tenía. Y se abarcaba, digamos, todos los ámbitos de la vida, no solo en temas de teoría, sino también la cultura en general. Aquí pongo otros puntos importantes que también son, digamos, clave para entender la modernidad, que primero hablamos de un mecanismo legaliforme, es decir, se entiende la naturaleza de forma mecanicista, o sea, es como un reloj, por así decirlo, la metáfora del reloj. Hay leyes y que son leyes fijas, ¿ok? Aquí hay una discusión interesante porque, y bueno, tiene que ver con estos puntos de acá. Bueno, antes de mencionarles eso, voy a hablar de estos otros puntos. También ahí surge un materialismo científico. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir tanto que los científicos eran ateos, porque de hecho eran creyentes. O sea, Newton era creyente, Galileo era creyente, Kepler era creyente, o sea, no era eso básicamente. Fue una consecuencia, de hecho, inesperada. Pero lo que sucede aquí, con este materialismo científico, más que nada, es que la ciencia propiamente tal, la profesionalización de la ciencia o la filosofía natural, se volvió una actividad supraconfesional. Cualquier persona la podía realizar, independiente si era creyente o no era creyente. Antes de eso no era muy común ver esa situación, porque los que practicaban, digamos, el conocimiento en el tiempo de la Edad Media eran monjes y todas las universidades que eran confesionales, etc. Entonces, en el tiempo de la modernidad empezó como ese proceso de secularización, si quieren verlo así. Luego de eso, llegamos a un punto que es súper clave, que producto de este materialismo científico, la naturaleza se desencantó, si quieren verlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente al entenderlo como un mecanismo de relojería, la naturaleza es un reloj, pues ya no necesita de espíritu ni una cosa extraña, o sea, funciona de forma autónoma. Aun cuando, como les digo, muchos científicos en esa época eran creyentes y de hecho ellos pensaban que las leyes estaban ahí porque Dios las había creado. Dios las había creado y ya lo dejó todo funcionando bien. Entonces, pero como les digo, fue una consecuencia inesperada que al final llegáramos a esto, y de hecho muchos críticos culturales, historiadores, como que le llaman precisamente una consecuencia inesperada, porque aun cuando el mecanismo se formuló en base a muchas paradojas, muchas metáforas, incluso teológicas, nos llevó a una visión del mundo en el cual no era necesario Dios, porque ya el mundo funcionaba por sí solo. Y ya ahí recordarán esa anécdota de cuando a Laplace le preguntaron, que aparece no es histórica, aparece en una novela, pero dicen que a Laplace le preguntaron, bueno, toda su explicación de cómo funciona el universo, los planetas, está muy bien, ¿pero dónde está Dios? Digo, no, yo no requería esa hipótesis. No es que no existiera Dios, sino simplemente no lo requirió en los cálculos para obtener el movimiento de los astros, digamos, por así decirlo. ¿Ok? Pero bueno, con estas ideas espero haberles planteado un poco qué es la modernidad. A la gente de ciencias sociales ustedes les van a escuchar mucho hablar de esto y ya cuando lo escuchen hablar de esto ya van a tener una idea. Ahora bien, todo se venía muy bien al tema de la modernidad, pero realmente la modernidad nos empezó a llevar cosas indeseables realmente. Primero, bueno, aquí esta es la reacción que surge después, digamos tiempo después, pero por ponerles un ejemplo, si el universo es visto de forma mecanicista, como casi un aparato inerte, digamos, no tenemos límites para explotarlo. Entonces mucho de la actual, digamos, bueno, del tiempo de la revolución industrial, de la explotación del medio ambiente, se vio impulsada por esa visión cultural que se tenía de la naturaleza, que era algo inerte y que se podía explotar y que no tenía límite. Hoy sabemos que no, que la naturaleza tiene límite. Pero bueno, en el tiempo de la modernidad, si quieren verlo así, al estar la naturaleza desencantada, como que se perdió el respeto hacia la naturaleza, por así decirlo. Entonces se podía explotar como se quisiera y no había ningún problema. ¿Ok? Otro punto que también era complicado, digamos, y que por eso después surgió la esclavitud y todo eso, es que las relaciones sociales, las sociedades se empezaron a ver también de forma legal, en forma de leyes. Entonces, la sociología en ese entonces como que aspiraba a explicar la sociedad en términos de leyes, casi como la física. Pero eso llevó a grandes problemas, o sea, ¿cómo, si la sociedad está sujeta a leyes, cómo podemos elaborar éticas, por ejemplo, para nuestra sana convivencia, si ya está todo determinado con leyes, por ejemplo? Entonces, la visión que se tenía del propio ser humano también, pues, era complicada. De hecho, seguro, bueno, la historia, por ejemplo, si ves libros de historia, por ejemplo, cuando
llegaron los conquistadores aquí a América, habían debates filosóficos y teológicos fuertes ahí. ¿Por qué? Porque llegaron, encontraron, los europeos vieron a los nativos y no asimilaban que eran personas humanas, pero no por un mero capricho, sino porque su visión cultural como que les impedía ver que fueran personas, no estaba abierto a la pluralidad de opciones. Entonces, bueno, hay un tema bastante interesante ahí que otro momento se lo puedo comentar, pero por ejemplo ahí lo que siempre se presenta es que bueno, el mundo anglo, por ejemplo, fue un poco más, se preocupó menos de la parte ética realmente, que por ejemplo en el ámbito español, que al menos en el ámbito español hubieron debates en Salamanca, por ejemplo, o incluso, bueno, con Fray Bartolomé de las Casas, en el cual apelaban al derecho de los indígenas, porque sí lo veía, digamos, desde ciertas interpretaciones mejores, digamos, teológicas o filosóficas, se veían a los indígenas como seres humanos, etc. Pero digo, todos esos problemas venían de esa visión moderna, ¿ok? Entonces, muchas consecuencias inesperadas, digamos, de la modernidad se vieron reflejadas en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En la historia de las ideas empieza a surgir un fenómeno bastante complicado. Yo aquí voy a dar algunas ideas, pero es complicado porque de hecho incluso es difícil de definir, que es la posmodernidad. Básicamente la posmodernidad es una crítica a la modernidad, por un lado, pero por otro lado también se puede ver como las consecuencias naturales de llevar al extremo las ideas de la modernidad, ¿ok? Aquí les pongo algunos puntos muy puntuales. Ustedes si quieren pueden buscar ahí en internet qué es la posmodernidad y van a encontrar muchas cosas. Pero bueno, desde el punto de vista un poco de la historia de las ideas y cómo se gestó el conocimiento. Primero, la posmodernidad plantea holismo explicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nuestras explicaciones del mundo no son departamentalizadas. Hay mucha interacción entre disciplinas. Si lo pensamos en términos científicos, pues ya la ciencia está muy interconectada, ¿okay? Entonces, lo que yo hago en una disciplina pues va a influir o puede estar influido por otra disciplina, por ejemplo. Descentralización del sujeto conocedor. Esto es súper importante, porque como les dije, en la modernidad se veía al hombre como un agente autónomo, que decía yo me emancipo de todo, de la iglesia, de los reyes, etc. Y yo aplico mi razón para entender el mundo. Pero ¿qué sucede en la posmodernidad? El sujeto se descentraliza. Ya el conocimiento no está centrado en la persona que conoce. Veremos en qué va a estar centrado. Es que realmente no va a estar centrado. Esa es un poco la problemática. Otro punto importante, y que tiene mucha relevancia para lo que te quiero transmitir aquí, es que recursos sociales y contextuales están incrustados en la racionalidad. Ya no hablamos de la racionalidad como algo muy teórico, vago, sino que toda la parte social y contextual se influye. ¿Okay? Bueno, esto tiene que ver de hecho un poco con lo que pongo acá abajo, que en las afirmaciones racionales también hay incrustación del poder. Esto, digamos, puede sonar un poco extraño, pero más adelante va a tener sentido cuando ya lo aterrizo un poco a cuestiones científicas. Y el último punto, que eso sí merece explicarlo un poquito, que es metarrelatos y progreso histórico lineal cuestionado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la idea del progreso histórico, de que vamos a llegar a ser unas sociedades prósperas, totalmente realizadas con el conocimiento científico, se cuestiona. Y con justa razón. Por ejemplo, piénsenlo así. La ciencia fue avanzando. ¿Qué pasó a inicios del siglo XX? Las guerras mundiales, por ejemplo. Mucha de esa ciencia se ocupó para matar seres humanos. Pues bueno, no que nos prometían paz y felicidad para todos los humanos. Y miren lo que tenemos: guerra, bombas atómicas, digamos, crisis ecológica, etc. La posmodernidad cuestiona eso. Y metarrelato, me refiero a los grandes relatos culturales. Por ejemplo, en temas religiosos, el cristianismo, el socialismo, por ejemplo, el liberalismo, la misma ciencia, entendida como una empresa global que va a llevar, digamos, a nuestra sociedad a mejores situaciones, pues se ve cuestionada. Metarrelato es eso, ¿ok? De hecho, puede entender un poco la idea de relatos como mitos, historias, pero no como mitos falsos. De repente en la ciencia exacta pensamos en los mitos como algo falso, pero realmente mito es como en inglés es story, ¿okay? De hecho, por ponerles un ejemplo muy concreto, ahora por ejemplo en ciencia de datos se habla mucho del storytelling, que quiere decir tú tienes que saber bien contar una historia para presentar resultados. Entonces, a eso apela el término de relato o story. Cómo tú cuentas las cosas, cómo tú las cuentas, y si son, digamos, historias como muy grandes, ya la posmodernidad las cuestiona. Entonces, ¿cómo la posmodernidad cómo entiende
el conocimiento como racionalizaciones o racionalidades fragmentadas locales. Entonces cada cultura tiene su propia racionalidad, entonces no hay algo tan grande como la ciencia o la religión o el socialismo o el capitalismo para explicar todo. Entonces la posmodernidad cuestiona todo eso. ¿Ok? Bueno, estos son un poco temas que pudieran ser un poco fácil diluibles, porque no es propio de la ciencia exacta, pero tienen mucho que ver con la ciencia. ¿Ok? Aquí les quiero plantear otra pregunta, a ver si me la pueden responder y dar varias ideas. Visto un poco todo lo que vimos anteriormente, ahora vale la pena preguntarnos, ¿qué es la objetividad? Si hablamos de objetividad científica, pues bueno, preguntémonos, ¿qué es objetividad? Dentro del contexto de la ciencia, lo demostrable mediante cálculos matemáticos, ¿no? Te podrá decir. Ok, a ver, ¿me lo puedes repetir de nuevo? Dentro del contexto de la ciencia, la objetividad sería lo que se puede demostrar mediante cálculos matemáticos. Matemáticos. Ok, perfecto, una respuesta. Ok, ¿más respuestas? ¿Qué pueden cambiar? Bueno, yo diría como en dos sentidos. Primero, si somos realistas, como abstraer por medio del conocimiento humano las propiedades objetivas, es decir, que pertenecen a los objetos. Pero por otra parte también podría ser objetividad como intersubjetividad, como en el sentido de Kant. Idealista, que es la forma en que nosotros conocemos la realidad, y en ese sentido es objetivo, porque todos los humanos conocemos de esa manera. Ok, bien. Perfecto, bien. Objetivo. Entonces, bueno, lo asociaste naturalmente objetividad con el objeto. Y bueno, y Kant formula mucho, digamos, eso, su idea en torno al objeto. De hecho, habla también del fenómeno y todo eso. Ok, adelante. Pues, ¿Cómo te llamas tú? Marcos. Marcos, ok, que ya un gusto. varias veces. Adelante, Marcos. Pues de tantas balanzas que hay, pues estar ahí en medio. Tratar. ¿Aquí? Sí, porque pues, al presentar una información no buscas ponerte ni de un lado, dicho muy cotidianamente, ni de otros. Y de tantas balanzas, no nada más dos que haya, pues ponerte ahí en medio. Ya, tendría un poco sentido lo que habías dicho tú. ¿Cómo te llamas? Wendy. ¿Wendy? Sí, que había mencionado Wendy la neutralidad en algún momento. Realmente sentido. Puedes relacionarse con eso. Bien. Adelante. Sí, la palabra de objetividad es como es acerca de una cosa, objeto, o cómo se comporta, cómo lo debemos de ver, cómo se comporta, que es el fenómeno, o sea, decir, a ver, vamos viendo cómo se comporta, qué es lo que realmente es esta situación, o el objeto de estudio, lo que estamos viendo, cosa, persona. Sí. Eso a mí es lo que estudiar el fenómeno, ¿va? Ok, eso es. Bien, perfecto. ¿Más respuestas? Bien. Varias de sus respuestas tienen algunas cosas ciertas y otras no tanto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y puede verse un poco paradójico. Esto tiene que ver mucho con filosofía y metafísica. De hecho, el objeto material, cuando estudiamos, el objeto no es la cosa real. El objeto es como una especie de, si quieren verlo así, conceptualización que está entre medio, digamos, de nuestras ideas, nuestras teorías y la cosa real. Entonces, esta frase puede sonar contradictoria, pero es cierta, que el objeto es subjetivo porque es relativo al sujeto que aprende, es lo que abyecta, o sea, es lo que está entre medio de la cosa real y nosotros. Eso es el objeto. Ahora bien, esta frase es importante, el objeto es subjetivo. Eso puede sonar rara, pero realmente no. Piénsenlo así. Cuando hablamos de la modernidad, dijimos que el conocimiento estaba centrado en el hombre, en la persona, en el sujeto. ¿Ok? Entonces, al tener esa idea, digamos, de conocimiento, cómo accedemos al conocimiento, pues de partida ya tenemos que ver que la persona que estudia el fenómeno no es ajena al objeto. ¿Okay? Digamos, el objeto va a tener sentido solo si hay una persona que lo ve, o sea, porque si no está ahí, ¿cómo vamos a poder entenderlo? Entonces es siempre relativo al sujeto. Pero nuevamente,
Eso no significa que el objeto no tenga nada que ver con la cosa real, o sea, siempre la idea de objeto lo que busca es entender lo real, lo que está ahí, esa cosa, digamos. Pero el objeto es la mediación, si quieren verlo así. Entonces, ese es un poco, o sea, esa es una visión un poco más precisa del objeto propiamente tal, ¿ok? Ahora bien, pasando al tema de la objetividad científica, aquí tenemos que verlo en perspectiva histórica, porque esa idea, la idea de objetividad científica es algo histórico que ha ido evolucionando, se ha entendido de distintas formas, ¿ok? Por ejemplo, en el tiempo de la ciencia victoriana se entendía como una abstracción verosímil mediada por los científicos. Por ejemplo, el mismo caso de Linneo, que hacía taxonomía de los seres vivos, por ejemplo, observaba la naturaleza y podría, no sé, hacer dibujos, esquemas, y digamos, el objeto era esas abstracciones que él hacía, ¿okay? Ahora bien, posteriormente, por ejemplo, con estudios como el del cerebro, ya se entendía la objetividad científica ya no tanto mediado por científicos, por seres humanos, sino por máquinas. Entonces decimos, no, ya no confiamos tanto en esquemas mentales, o sea, en dibujitos, por ejemplo, del cerebro, sino en fotografías, digamos, del cerebro, ¿ok? Entonces había una mediación de las máquinas. Más adelante se empezó a entender ya la objetividad científica más bien como una estructura lógica a partir de las observaciones. Podría a lo mejor acercarse un poco a la respuesta que tú, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Ese? Ah, ¿quién? No, tú. Ah, yo sí, Jesús. Jesús. Y que decía que un problema que se podía resolver, pues bueno, podría a lo mejor tener sentido con esto, o sea, que se pueda matematizar, por ejemplo, ecuaciones, etc. Ahora bien, con ya la física más moderna, la física cuántica, pues ya la objetividad científica se entiende de otra forma. Es ya un proceso dinámico ya. La objetividad es un proceso dinámico, e involucra tanto el sentir como la razón humana. O sea, ya la mecánica cuántica vino a cuestionar esa idea de realismo ingenuo, si quieren verlo así, en que la mente es ajena a lo que estudia, sino que también influye. Y de hecho tiene sentido, porque uno dice, ok, ¿por qué el hombre va a ser externo a lo que estudia, a la naturaleza, si el hombre también es naturaleza? O sea, el hombre está incrustado en el mundo, ¿por qué tiene que haber esa separación? ¿Okay? Y bueno, de hecho, esta última visión que les puse aquí, que viene mucho de la física cuántica, uno, digamos, en la posmodernidad se agarra bastante de eso, porque también cuestiones como la contextualidad, por ejemplo, causalidad en forma de tela de araña, entrelazamiento y todo eso, pues tiene que ver mucho con física cuántica y tiene que ver mucho con esas visiones del mundo que cuestionan la modernidad, ese mecanicismo, por ejemplo, esa causalidad como una cadena de sucesos, de eventos, se cuestiona en la física más actual, porque ya la causalidad no es así, o sea, es como una telaraña, etc. Ok, este es un punto importante para tenerlo presente. Entonces, para resumir aquí, el objeto históricamente ha tenido distintas definiciones, pero lo que quiero que más les quede claro es que el objeto es subjetivo en el sentido que es relativo al sujeto. El objeto no puede ser ajeno al sujeto. Ok, bien. Déjenme ver nomás la hora para ver que no haya pasado. Ah, no, estoy bien en la hora, bien. A ver, espero que no me lleve al primero comienzo. Ah, sí me lleva al comienzo, bien. Vamos a pasar aquí abajo. Bueno, antes de pasar este punto, preguntas, no sé si tienen comentarios, sugerencias. Yo. Sí, adelante. A ver si entendí bien la objetividad. Ok, adelante. Es decir, que el objeto material no es la cosa real, en el sentido de que quienes estudiamos al objeto estamos limitados. Por ejemplo, vamos a suponer, si los perros que dicen que ven en blanco y negro estudiaran un objeto, lo estudiarían desde esa capacidad que tienen, desde esas limitantes. Pero o sea, no, ellos armarían su propio objeto. Exactamente, sí. Entonces en ese sentido es lo que quiere decir que el objeto material no es la cosa real. En realidad el objeto no es, la cosa real es lo... No, sí tienes razón, sí. El objeto es material, pero no es la cosa real. Sí, claro. Exactamente, sí. La cosa real está más allá de la materialidad realmente. Claro, porque estamos limitados para, o sea, al momento de conocer, conocemos desde nuestras capacidades y limitantes. Claro. Bueno, ahí depende un poco de la interpretación. Podemos verlo como una limitación. Por otro lado, a lo mejor uno no puede verlo como una limitación, sino simplemente que pues estamos incrustados nosotros también, lo que le decía, en la naturaleza,
pues, y si la naturaleza están, por así decirlo, esos límites, pues porque nosotros no vamos a estar, entonces depende cómo lo veas. O sea, yo al menos prefiero verlo no como un límite así como algo, pero sí te entiendo, o sea, es como un límite para decir, para que muchas nuestras construcciones, por así decirlo, objetivas, digamos, nuestras y abstracciones, por así decirlo, pueden o no acercarse a la cosa real. Entonces ahí el problema es cuáles se acercan más y cuáles se acercan menos, pero ese ya es otro problema, pero sí se puede abordar. Y de hecho en la ciencia, lo interesante es que en la ciencia sí nos vamos acercando gradualmente. Yo no creo que digamos que esto signifique que no podemos acercarnos a las cosas reales, pues sí, pero hay que tener ciertos parámetros para decir, ok, en qué situación sí y en qué situación no. Entonces es complicado el tema, pero sí. Y en ese sentido la ciencia pues no puede ser tan objetiva porque finalmente es una representación de la cosa real, no es la cosa real. No, pero es objetiva, digamos, por las concepciones que ponemos aquí. O sea, el que el objeto material sea distinto a la cosa real no significa que la ciencia no sea objetiva, sí es objetiva. Sí. Ahora bien, bueno, me estoy adelantando un poco a lo que te voy a poner en la última diapositiva, pero lo que aquí quiero que les quede claro es que si vemos la objetividad como precisamente como esa idea ingenua de que nuestra mente independiente del mundo, por así decirlo, esa visión de objetividad es la que hay que superar. Pero ahora bien, si vemos la objetividad en el cual está interrelacionada con la persona que aprende, pues esa objetividad tiene más sentido, esa visión de objetividad. ¿Okay? Bien, pasemos a este punto que es bien interesante también. Ya estoy por terminar ya. Quedan como 2 diapositivas ya. Bueno, ahí Alejandro mencionaba, dentro de mi interés también está mucho de poder relacionar todas estas ideas con teología. Ciencia, filosofía, teología, porque al final no es algo que está tan apartado. De hecho, desde visiones, como pongo aquí, postmodernas, uno puede pensar que la teología y ciencia vista desde ese contexto postmoderno se diferencian más en grado que en naturaleza. Para entender un poco esto podemos recurrir a este esquema, que es una metáfora, la metáfora de la red para los conocimientos o creencias, que fue propuesta por este filósofo William Wayne, ¿okay? El famoso norteamericano. Entonces pensemos esta red, esta es una red que está conformada por todos nuestros conocimientos y creencias, bueno, desde una persona, o sea, o de una comunidad, etc. ¿Okay? Digamos, lo que está más externo es la experiencia, ¿ok? Entonces todo nuestro conocimiento que está aquí, mientras más cerca del borde, está más cerca de la experiencia, ¿ok? Ahora bien, aquí hay muchas interconexiones, pueden ser interconexiones de tipo probabilísticas, presuposicionales, lógicas, etc. Pero siempre está esa conexión con la experiencia hacia afuera, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Y esto refleja bastante mejor a cómo digamos, funciona el método científico, cómo funciona el conocimiento y las creencias en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, por ejemplo, aquí piensen en esta red que de repente surgen evidencias, por ejemplo, experiencias que empiezan un poco a discrepar con ciertos conocimientos en las fronteras, ¿ok? Podrían suceder muchas cosas, por ejemplo, algunas, digamos, pues algunos aspectos del conocimiento aquí se tendrían que reajustar, etcétera, como para que haya más consistencia con lo que observamos en la experiencia. Ahora bien, ¿qué otra situación posible? Que aquí, por ejemplo, empiecen a haber problemas, digamos, que estos puntos de esta red no conecten bien con la experiencia y nos lleven a replantear cosas en el mero centro aquí, que eso podríamos pensarlo como no tanto como conocimiento más superficial, digamos, material, sino ya cuestiones más de fondo, más metafísicas, si quieren verlo así, como concepciones ya muy arraigadas en la cultura. Por decirle, para que tengan una idea, por ejemplo, en ciencia, alguna idea, algún tipo de suposición que tengamos muy fuerte en la ciencia, por ejemplo, relacionada con las leyes de la naturaleza, por ejemplo, son dinámicas o son fijas, o sea, cuestiones que ya como demasiado fundamentales, que ya solapan entre la física y la metafísica, podrían estar más al centro. Pero ¿qué pudiera suceder? Es decir, ok, aquí estamos teniendo discrepancia con la experiencia, pero no vamos a reajustar lo que está adentro, sino vamos más bien a revisar que a lo mejor estamos tomando mal los datos, a lo mejor nuestra experiencia estamos
recopilando mal los datos con respecto a la experiencia. Entonces eso nos puede llevar precisamente a tratar de entender un poco mejor la parte experimental. Piensen en lo que les dije al mero comienzo, el problema de la constante de Hubble, por ejemplo, en cosmología. Está haciendo ese problema cada vez más importante, pero los cosmólogos no se están cuestionando mucho el modelo estándar, sino también más bien están tratando de entender la parte experimental. Entonces, esto es consistente un poco con lo que vemos con la ciencia. O sea, no es que la experiencia de antemano nos diga rechazar o aceptar teorías, ¿no? Eso es matizado. Va a depender un poco de, por así decirlo, visto en términos de esta red, la resiliencia de esa red y cómo las posibilidades que tengamos para ajustarle. Entonces, adelante. Que le interrumpa. Sí. Entonces, ¿cree que es más fundamental volver primero a ver al centro de la red que las experiencias propias? No. La constante de Hubble se separan. Sí, yo diría que va a depender del caso. Esta es obviamente una metáfora y de hecho no es que la elaboró un filósofo de la ciencia, no un científico. Entonces habría que ir caso a caso ya si lo queremos comparar con la parte científica. Pero lo que podríamos decir aquí es quizás empezar a ver el balance global de esa red. Si hay mucho desequilibrio de esa red, pues ya podríamos ajustar. Entonces en el caso de la cosmología, yo diría, bueno, empecemos a cuestionar ya el modelo estándar si es que hay una acumulación muy grande de evidencia en contra, digamos. O sea, y de hecho así funciona la ciencia. O sea, por ejemplo, el tema del Big Bang, por ejemplo, o sea, al principio cuando lo postuló Lemaitre, que era un sacerdote, se pensaba que lo postulaba porque él era creyente y porque quería hacer como una especie de defensa de la creación, pero él mismo dijo, no, esto no tiene nada que ver con la idea de creación como lo entienden el cristianismo, porque esto es simplemente un resultado de la ciencia, pero la doctrina de la creación cristiana es algo más metafísico. Entonces el universo puede tener un comienzo, ¿no? Pero aún así es creado, entonces no tiene nada que ver con la creación. Pero ¿qué sucedió? O sea, el Big Bang no fue aceptado así a la primera. O sea, de hecho, por ejemplo, si ven el caso de Fred Hoyle, por ejemplo, el que postulaba el estado estacionario, pues hasta él nunca aceptó el Big Bang. O sea, incluso ya después de medida la radiación de fondo, ahí con Penzias y Wilson, hasta él no la aceptó. Pero bueno, la evidencia fue tan grande que ya la comunidad pues tuvo que aceptar el Big Bang. ¿Ok? Ok, bueno, aquí mencioné lo de los desequilibrios globales que tiene que ver con lo que te respondí. Y bueno, algo que quiero aquí nomás resaltar es que ya aquí esta forma de entender el conocimiento no es, por así decirlo, y bueno, como se menciona precisamente en los debates de teología y ciencia, porque esto que estamos hablando habla de conocimiento en general. De hecho, la teología ha tenido esta evolución también. La teología también fue muy, en el tiempo de la modernidad, empezaron a ser muy comunes, por ejemplo, los argumentos tomando la nueva ciencia para la existencia de Dios, por ejemplo, cosas de ese estilo. Fue muy común. Pero era porque la teología tampoco estaba exenta a la cultura. Pero ¿qué sucede? Hoy en día la teología ya es más postmoderna, entonces ya la teología no se entiende como una fuente revelada, digamos, en el suelo, ya sea la Biblia o el Papa, etcétera, y de ahí se construye todo, ¿no? La teología, por así decirlo, más educada, si quieren verlo así, trabaja bajo estos esquemas, en el cual las creencias religiosas, al igual que las creencias, el conocimiento científico, las creencias políticas, etcétera, se tienen que fundamentar, no fundamentar, es que de hecho no hay fundamento, sino se tienen que, son más o menos plausibles dependiendo de la consistencia con respecto al sistema en el que está incrustado. ¿Ok? Entonces, no es que aquí digamos, esto es verdad, es falso, no, decimos aquí un poco, hablamos de consistencia, digamos. Entonces, si queremos entender al menos la verdad en ese sentido, tenemos que entenderla más en términos de consistencia con respecto al sistema. Ok, un último punto aquí para terminar. Podríamos aquí plantearnos la pregunta, pero ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, esta red que está asociada, por ejemplo, a una comunidad o a una persona, es verdad con respecto a otras redes? Porque pueden haber muchas redes de conocimiento. Entonces, uno se plantea esa pregunta, ¿y cómo sabemos si es verdad o no? Digamos lo que se plantea aquí en esta red. No sé si tienen alguna respuesta a eso, o cómo pudieran abordar esa pregunta. ¿Similitudes de interconexión será? Por ejemplo, lo que engloban, porque lo veo yo las redes como si fueran pequeñas neuronas y cada una tiene semejanzas que puede decir esas redes externas o ese, digámosle, conexión externa se puede inclusive dirigir a otra nueva, como otra nueva burbuja, otra nueva red, ¿no? Sí, buena respuesta, efectivamente. Lo que sucede aquí es que preguntarse sobre la verdad o falsedad de una creencia o un conocimiento, digamos, localizado, por ejemplo, en una red,
no tiene mucho sentido porque no podemos abstraernos de eso. Como dice su compañero aquí, esto puede estar conectado con muchas otras redes. Entonces, ¿qué significa? Si vamos a cuestionar algunas creencias, ese cuestionamiento ya va a presuponer otras cosas que van a pertenecer a otras redes. Entonces, al final, esa pregunta no tiene sentido. Y de hecho, si lo piensan así, es un vestigio de la modernidad, querer hallar un fundamento para decir cuál red es verdadera, otra es falsa. Es un vestigio de la modernidad. Ahora bien, aquí es importante tener presente que esto también no es que uno plantea aquí un relativismo rampante en el cual diga, todo es verdad, todo es falso, da igual. Y mucha gente en ciencias sociales se inclina por eso. Pero no, precisamente el que estemos hablando, por ejemplo, de conceptos como consistencia, ya nos da al menos alguna idea para discriminar si ciertos conocimientos son más plausibles o no que otros. El tema es que ya no son como demostraciones así fuera de toda duda, sino más bien apelamos como a juicio o como puedo decir, como toma de conciencia en base a qué tan plausibles no son los conocimientos, las creencias. ¿Okay? Pero bueno, el tema es que dentro de esta perspectiva postmoderna, que puede no ser tan cierta, digamos, porque fue postulada por este filósofo, el tema de la postmodernidad es muy amplio, pero bajo este esquema, pues precisamente muchos ámbitos del conocimiento como la teología y la ciencia pues tienen muchas similitudes, porque al final son redes, si quieren verlo así. Bien. Ya, con esto ya es lo último para terminar ya. Bueno, un punto también que quería tocar aquí es un poco los aspectos sociales de la ciencia, ¿okay? Que tienen que ver también con lo que mencionaba, que era una de las críticas de la posmodernidad, que digamos, hay incrustación en las proposiciones racionales, por así decirlo, hay incrustación de cuestiones como el poder, el deseo, cosas que, digamos, que tienen que ver con el ser humano realmente. O sea, si la ciencia la hacemos seres humanos, ¿por qué la ciencia no va a tener influencia social, cultural? O sea, está ahí. Pero aquí hay cuestiones importantes que hay que considerar. Primero, que la influencia de los aspectos sociales en la ciencia puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, positivo, que podemos pensarlo así, por ejemplo, cuando la ciencia es una empresa muy grande realmente, entonces, ¿qué es lo que hacemos en ciencia? Es como que se va dividiendo las tareas, se crean grupos, subgrupos, especializaciones, etc. Pero todo eso al final se coordina para acelerar los análisis, digamos, para acelerar los descubrimientos científicos, etc. Otro punto, y bueno, ese punto que le digo también es social, porque o sea, creamos grupos o subgrupos de personas, colaboraciones, etc. Bueno, el punto 2 también tiene que ver con colaboraciones. La colaboración compensa debilidades individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo a lo mejor como científico puedo ser más bueno para hacer experimentos, por ejemplo, pero no se me da nada la teoría. Entonces hay otras personas que sí se le da más la teoría, por ejemplo, cuando empiezan a haber evidencia muy contraria a ciertas teorías, como que son muy buenos para pensar en teorías alternativas, por ejemplo. Esa gente que es más teórica, por ejemplo. Okay. Y así, o gente también que es muy buena para la parte de diseño de prototipos para hacer experimentos, o gente que es experta en estadística, etc. Se van, o sea, la comunidad especializada en ciencia y con personas orientadas a distintas tareas, pues sí, se van, digamos, cooperando, y ya no importa mucho la debilidad que tenga cada uno de forma individual, porque al final se compensa. Otra cosa importante es que en la ciencia no hay colaboración, sino también hay competencia. Pero aún así, lo bueno de la competencia, tiene cosas malas la competencia, pero también tiene cosas buenas, que impulsa el necesario sentido crítico, porque hay teorías en competencia, entonces los grupos como se apuran para llegar a ciertos descubrimientos antes que otros grupos. Entonces hay competencia y pues bueno, se estimula, digamos, los avances de la ciencia. Pero ahora bien tenemos que hablar de los aspectos negativos. Este punto es importante mencionar aquí, y lo puse ahí, esas influencias negativas surgen como desequilibrios entre el respaldo, que es la evidencia, por así decirlo, de las teorías, como el respaldo evidencial, y la aceptación comunitaria de las proposiciones científicas. Que esto es importante separarlo, y esto es muy relevante incluso para la gente de ciencias sociales, porque los enfoques más críticos en ciencias sociales, en el cual incluso ponen en duda la ciencia, es porque siempre tienden a confundir la parte del respaldo con la aceptación. O sea, una cosa es qué tan respaldada está una teoría, y que otra cosa, por las observaciones, los datos, y otra cosa es qué tanto está aceptada por la comunidad de científicos, que ese es otro punto. Entonces, lo que uno espera es que el respaldo y la aceptación estén correlacionados, que haya una correlación, pero a veces no ocurre. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Un ejemplo? A ver, por ejemplo,
Yo puedo proponer uno. Sí, adelante. La Sí, Sociedad Internacional de la Tierra Plana o algo así. Muy respaldo, o sea, hubo un congreso, hubo pero bueno, no hay evidencia. Sí, claro, claro. Sí, es un buen ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo podría pensar aquí? Por ejemplo, bueno, el ejemplo que les propuse es del FIPAL, por ejemplo, que empezó con respaldo al principio, no fue aceptado, pero ya después, posteriormente, pues ya se aceptó, digamos, por la acumulación de evidencia. Sí. Bueno, también creo que nos sentamos al revés, ¿no? De que queremos que un resultado sea positivo y que la teoría sea correcta, como por ejemplo el éter, de que todos lo aceptaban y los que lo rechazaban era así como que no, te equivocas, es real. Y como que esperábamos, bueno, se esperaba que fuera una teoría correcta. Y luego, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que empezó como algo muy aceptado y como daba herramientas matemáticas, se enfocaba mucho y como que perdió el rumbo ya. Sí, se quería que fuera algo positivo, o sea, algo correcto. Pero ya con el tiempo fue perdiendo como que ese ímpetu y bueno, ahora ya como que no. Sí, ya como que ha perdido, bueno, el caso de la teoría de cuerdas ya ha perdido respaldo y aceptación. Sí, pero empezó como que al revés, no sí, queríamos que fuera algo correcto sí, y claro. Se respaldaba mucho y al final como que eso nos sesga en un momento de hacer ciencia, queremos que sea correcto. Claro, sí. O el atomismo, sí. Demócrito lo exhipo y después de la física aristotélica rechazado. Claro. Y otra vez recuperado apenas hasta hace 140 años. Ahora que dicen eso, un comentario, un paréntesis. Bueno, yo aquí les planteé mucho la idea de que la objetividad es un proceso. Por ejemplo, yo participaba en un seminario de filosofía del proceso, que es una filosofía científicamente informada. Y, por ejemplo, muchas de esas teorías, como el éter o el atomismo, descansaban mucho en la idea de Aristóteles, el substancialismo, que veían que la realidad está compuesta de sustancia y que todo subyace. Pero en realidad la realidad no es así. O sea, la realidad está más en los procesos. O sea, entonces no es que sea la localización de esas sustancias, porque al final es como una quimera eso, sino son los procesos, el dinamismo de los procesos. Y eso, pues, tiene que ver también un poco, que digamos que precisamente como cuando los científicos se arraigan mucho a ciertas teorías, es porque tienen una visión del mundo ya filosófico, metafísica, que les impide ver más allá. Entonces eso sucedió con esas teorías, que tenían una visión de mundo que ya estaba más allá de la ciencia, o sea, era algo más metafísico, filosófico, pero les costó, o bien les costó mucho cambiar esa forma de pensar, o de plano no la cambiaron porque estaban muy comprometidos con eso. Bueno, para terminar con estos puntos, bueno, dentro de las influencias negativas podemos mencionar aquí 3, podemos hablar de muchas más. Por ejemplo, limitaciones en el acceso al conocimiento, que es un problema muy actual, las editoriales científicas, de pago, digamos que limitan el acceso al conocimiento. La crisis de replicación, por ejemplo, algo que es muy común en la ciencia, de que hacemos experimentos, digamos, muy impulsados por querer sacar papers, ¿no? Pero ni siquiera hacemos los experimentos de tal forma, o los análisis de tal forma que otros grupos los puedan replicar, no queremos compartir los códigos, etc. Eso digamos, la solución, eso, por ejemplo, son propuestas como la ciencia abierta, acceso abierto, códigos abiertos, etc. Otro influencia negativa interesante es el tema del efecto Mateo, que fue desarrollado por los sociólogos Merton y bueno, Zuckerman, que era una socióloga. Hace alusión a la parábola de los talentos, Mateo 25-29, que dice el que tiene, bueno, no recuerdo textualmente, dice que soy cristiano, pero no recuerdo textualmente lo que dice el texto, pero dice, el que tiene talento se le dará más, y el que no tiene, lo que tenga se le será quitado. Y eso es una metáfora, digamos, porque alude al problema de que los científicos que son famosos le dan más crédito por el simple hecho de ser famosos. Unos mismos resultados, por ejemplo, que puedan tenerlo un científico que no es muy conocido y otro que es muy famoso, y que estén en igualdad de condiciones, le van a dar siempre el crédito al que es más famoso. Esto ha pasado bastantes veces en los premios Nobel, que a veces se lo dan a los más populares. Pues sí, o a los que son los que están en las cabezas de las colaboraciones. Bueno, puede haber mucha discusión ahí, yo soy un poco contrario a eso, pero bueno, desde el punto de vista sociológico sí es una consecuencia negativa de la ciencia, porque ¿qué significa eso? Que realmente el reconocimiento, la valoración del trabajo científico no es equitativo, hay como casta, por así decirlo. ¿Ok? Peor aún, que financien más
al otro, al que tiene más talento, cuando Claro. probablemente el otro puede dar buenas propuestas. Claro, de hecho lo que propusieron Merton también era eso, de que como el científico más reconocido recibe más crédito, por ende recibe más financiamiento y él tiene como más confianza para enfrentar problemas incluso más de frontera. Entonces es simplemente una cuestión de confianza y como que se va alimentando más y más esa desigualdad. Okay. Adelante. Es como quien inventó el cálculo. Newton decidió que lo inventó Newton, ¿no? Y se pasó algo así con esto de la Guerra Fría, que los soviéticos desarrollaron mucha ciencia, pero como Estados Unidos no quería que ellos... La Guerra Fría y todo eso. Ajá, entonces se cortó mucho de los resultados y no se les da crédito en muchas cosas. Claro, sí. En la historia de la ciencia hay mucho de eso y hay que entenderlo y reconocerlo. Bueno, un último punto que es las agendas políticas involucradas en agencias financiadoras. O sea, bueno, eso también es. Bien, bueno, termino ya. En conclusión, ¿es realmente objetiva y racional la ciencia? Aquí he hablado de varias cosas, pero quise sintetizar en estos dos puntos para que se lleve la idea. No, si nos atenemos a las nociones rezagadas propias de la modernidad. ¿Qué quiere decir? Esa objetividad que ve el ser humano como afuera de la naturaleza y que se enfrenta, es como el realismo ingenuo, si queremos verlo así. Está afuera de la naturaleza y como agente externo estudia la naturaleza, y esa forma de racionalidad fundacional en el cual parte de ciertos supuestos digamos innegociables, si quieren verlo así, y se construye todo el conocimiento en base a esa torre que a veces tiene, digamos, una base bastante indeleble. Entonces, esa idea de objetividad y racionalidad, digamos, o sea, ya no tiene mucho sentido hoy. Ahora bien, posiblemente sí, ahora le explico por qué, posiblemente sí, si reconstruimos estos conceptos a la luz de la posmodernidad, o sea, la objetividad, lo que es la objetividad y lo que es la racionalidad, con ideas como, por ejemplo, esa metáfora de la red, y bueno, cosas de ese tipo. ¿Por qué digo posiblemente sí? Porque como, bueno, en estos temas de filosofía, historia de la ciencia, etcétera, no es como hacer ciencia exacta, entonces no hay respuestas exactas. Entonces hay muchas críticas a la posmodernidad, un debate súper interesante. Pero bueno, o sea, al final es lo que uno espera, porque precisamente si no estamos ya en la modernidad, ¿por qué tendríamos que en torno a estos temas tener una respuesta concluyente, así totalmente? Pero sí, posiblemente sí, porque igual bajo ciertas ideas de consistencia, o sea, pues esto tiene sentido, pues sí. Entonces, aquí el punto es cómo replantear el concepto de objetividad y racionalidad. De hecho, a veces en ámbitos filosóficos como que ya renuncian a la idea de objetividad y le llaman con otro nombre. Pues dicen, bueno, ¿para qué ya sí? La objetividad ha tenido tanto significado a lo largo de la historia, ¿para qué seguir hablando de objetividad? Hablemos de otra cosa, o sea, elaboremos otro concepto para pensar esa idea. Sí, probablemente ya estemos en el área límite de las barreras del lenguaje, ¿no? Porque quizás ahí el debate podría ser que se plantee una palabra entre esas como racioobjetividad, pues un nuevo marco teórico para sí, que claro. empiecen a explicar. Y yo me iré un poquito más atrás, ¿no? O sea, en vez de preguntarme si es realmente objetivo o racional, podría plantearse qué consecuencias tiene preguntarse si es realmente objetivo o racional, porque al final del día, una u otra, o de la N cantidad de opciones que tengas, para sostener tu postura tienes que desarrollar un camino, y como dices, el proceso es lo que importa, no llegar al momento. Sí, o sea, y tú lo has dicho clave, el tema de los procesos, o sea, eso suena un poco abstracto al hablar en términos filosóficos, pero cuando uno empieza a entender mejor cómo funciona la ciencia, cómo funciona la sociedad, cómo funcionan incluso cosas como la religión, cómo funciona, cómo se organizan las personas en torno a estas actividades, pues la idea de proceso tiene mucho más sentido que cuestiones como individualismo, por ejemplo, pues sí, esas ideas ingenuas de objetividad y racionalidad en general. ¿Se puede decir que se incluyen todas esas ideas y se engloban? ¿O se podrá decir que la posmodernidad contraproducente sale el hecho de englobar todo en algo más grande? Porque creo que habían presentado una diapositiva donde mencionaba que lo posmoderno se descentraliza. ¿Realmente sería lo ideal? Tú dices como que la posmodernidad engloba la modernidad. Sí. Es como complicado decir eso. Es que la posmodernidad de partida no tiene una definición establecida. Pueden ir algunos autores bastante teóricos del ámbito de la sociología, Lyotard, Deleuze, Foucault y todo eso, los franceses esencialmente.
Y es complicado, o sea, yo de hecho a veces trato de leer cosas de ellos como físico, digamos, pero me cuesta, me cuesta. Pero lo que yo, al menos lo que entiendo, es que definir posmodernidad es complicado, pero se puede entender al menos como una reacción a la modernidad, o bien como llevar muchos de los supuestos de la modernidad al límite, y como son problemáticos, pues ya tenemos que formular otra cosa. Pero es complicado, o sea, no, es realmente interesante. Posiblemente un historiador, sociólogo, psicólogo pudieran dar cuestiones más precisas, pero bueno, en buenas cuentas creo que igual esto es muy bueno que los científicos nos involucremos de ciencia exacta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender lo que hacemos, nos ponemos nosotros mismos en contexto y nuestra actividad en contextos de la sociedad, y también nos ayuda para no cometer los errores que muchos científicos cometieron en el pasado, de quedarse estancados en ciertas formas de pensar, que eso incluso bloquea los avances de la ciencia. Pero bueno, hay muchas otras razones, pero bueno, eso sería. Bueno, gracias.